Vamos a empezar. Y que quede claro, esto no es un análisis de mitología, es una investigación forense. Lo que vamos a hacer es tratar la teología antigua no como una cuestión de fe, sino como tecnología que se ha malinterpretado. Vamos a meternos de lleno a deconstruir una de las ideas más potentes de la historia, a analizarla como si fuera un código fuente, un código que, como veremos, ha sido corrompido. Toda esta investigación gira en torno a una pregunta fundamental que, la verdad, lo cambia todo. La premisa con la que trabajamos es esta. ¿Y sí? ¿Y si la humanidad lleva milenios leyendo mal el manual de instrucciones del universo? Vale, nuestro análisis forense se va a estructurar en 6 partes. Empezaremos con la evidencia física, luego descifraremos la fórmula, después investigaremos cómo se corrompió todo, identificaremos al parásito que surgió, nos conectaremos con la fuente real y al final revelaremos dónde está de verdad ese código operativo. Muy bien, pues empezamos. Sección 1. Un código en la creación. Y vamos a arrancar con pruebas tangibles, un fenómeno físico que de verdad desafía toda interpretación convencional y nos obliga a replantearnos qué es eso que llamamos sagrado. El primer concepto que tenemos que entender, y es clave, es la cimática. A ver, para que nos entendamos, la cimática demuestra que el sonido no es algo que simplemente desaparece en el aire, no, es un arquitecto. Las frecuencias tienen la capacidad, el poder de organizar la materia física y crear patrones coherentes y súper complejos. Y ojo, esto no es una teoría, es un hecho, algo que se puede ver y medir. Y aquí entra esta cita, que es crucial. Lo que nos dice el físico Itzhak Bentov es que cualquier vibración, cualquier movimiento rítmico, afecta directamente a lo que le rodea. Tiene un efecto medible en el mundo físico. ¿Qué significa esto? Pues que pronunciar una palabra no es solo comunicarse, es transmitir energía, una transmisión con consecuencias físicas reales. Y aquí llegamos a la pieza central de la evidencia, a la prueba física. El nombre que conocemos como el tetragramatón, YWH, cuando se vibra de la forma correcta, como una frecuencia específica, no solo como una palabra, hace algo increíble. Organiza la materia física en una de las formas más básicas y fundamentales del universo, el toroide. Pensemos en lo que esto implica. No parece ser un nombre para llamar a un dios, parece más bien una frecuencia para programar la materia. Vale, entonces, si tenemos una frecuencia que le da forma a la materia, la pregunta lógica es ¿qué está programando exactamente? Y aquí es donde pasamos de la física pura a descifrar la fórmula en sí, la fórmula de la materia. Y es muy importante entender que esto no es algo que nos estemos inventando ahora, para nada. Las tradiciones místicas más antiguas ya interpretaban estas letras no como un nombre, sino como los componentes de una fórmula geométrica para la creación. El problema, el gran error de compilación, ha sido adorar la ecuación en lugar de aprender a usarla. Si descomponemos el código, la cosa se pone todavía más interesante. Vemos su función. Cada una de las letras de YHWH se corresponde con uno de los 4 elementos primordiales que, según la física antigua, forman toda la realidad material: fuego, aire, agua y tierra. No es un nombre, es un manual de instrucciones para construir la materia. Entonces, aquí está el punto de inflexión. Por un lado, la interpretación tradicional, que lo ve como un dios, una figura que funciona a través de la fe. Por otro, nuestro análisis tecnológico, que lo revela como lo que es, una ley de la física, impersonal, que funciona por frecuencia. La analogía es perfecta. Es la diferencia entre rezarle a E es igual a mc² y usar esa fórmula para construir una central nuclear. Bien, pero si JHV es una fórmula de la física, entonces, ¿de dónde sale ese Dios celoso, controlador del que hablan los textos? Pues aquí empieza la segunda parte de nuestra investigación. Vamos a hacerle la autopsia a un concepto. Vamos a rastrear lo que parece a todas luces un error de compilación, pero en la conciencia humana. Para entender este error, hay un término que necesitamos manejar: egregor. ¿Qué es un egregor? Pues básicamente es una forma de pensamiento. Una entidad psíquica que se crea y se mantiene viva gracias a la energía de los pensamientos y emociones de un grupo de gente. Y esto es fundamental, no tiene un origen divino, su origen es humano. Y de nuevo, esto no es nada nuevo. Si nos vamos a textos antiguos, como el libro tibetano de los muertos, ya nos lo advertían. Nos decían que esas deidades que creemos encontrar pueden ser en realidad proyecciones de nuestra propia mente. O sea que no es que estemos encontrando un dios, es que lo estamos creando. El mecanismo es un bucle de retroalimentación, un círculo vicioso. Funciona así. La gente, en masa, proyecta emociones de muy baja frecuencia, sobre todo miedo y sumisión. Toda esa energía colectiva genera el egregor.
Y claro, esa entidad, para seguir existiendo, necesita más de lo mismo. Así que exige rituales, sacrificios, adoración, todo lo que la mantiene viva y la hace más fuerte. Vamos a profundizar un poco más en la naturaleza de esta entidad, porque no estamos hablando de una metáfora, para nada. Estamos hablando de algo con efectos energéticos y, sobre todo, biológicos, efectos reales y medibles sobre nosotros. La ocultista H.P. Blavatsky, de hecho, los llamó vampiros magnéticos, y la verdad es que es una descripción muy precisa. El egregor no come materia, no come comida, se alimenta de la energía emocional que sale de sus adoradores, sobre todo de las emociones más intensas, como el miedo, el sufrimiento o esa devoción ciega. Y esto, como decía, tiene una base neurobiológica. Está estudiado. El miedo y la sumisión constantes, ¿qué hacen en nuestro cerebro? Desactivan el córtex prefrontal. O sea, apagan nuestra capacidad para razonar, para tener pensamiento crítico, para ser conscientes. Y en su lugar, ¿qué se activa? El cerebro reptiliano, el de la supervivencia, el de la obediencia, el de la reacción instintiva. Se crea una dependencia, casi una adicción biológica a esas mismas emociones que, casualmente, alimentan al parásito. Vale, ya hemos identificado el código original y el error, el parásito. Ahora, vamos a la parte más importante. Revelar la conexión original que ese egregor ha estado ocultando. Se trata, ni más ni menos, de saltarse al intermediario y conectar directamente con la fuente. Aquí se ve clarísimo. Por un lado tenemos el egregor, el error, una conciencia creada, parásita, que se pone en medio y nos exige tributo, nos exige energía. Y por el otro lado tenemos la fuente, la verdad, una fuerza fundamental del universo que la física moderna describe como plasma, como bioelectricidad, como energía de punto cero. Esto no es una persona, es un principio. No pide que le adoren, solo que se conecte directamente con ella. Y con esto llegamos a la revelación final, la más impactante de todas. ¿Dónde está ese código original? ¿Cómo se usa? Pues la respuesta no está ahí fuera, en el cielo, y tampoco está en los libros antiguos. El gran error fue pensar que el código era algo externo a nosotros. Pero nunca fue así. Nunca se trató de tablas de piedra. Ese manual de instrucciones fue diseñado para un hardware muy específico, para un ordenador biológico de una complejidad que ni imaginamos, el cuerpo humano, y su sistema operativo, claro, es el ADN. Y aquí está la clave de bóveda de toda esta investigación. Esas 4 letras del nombre divino IHW que se corresponden con los 4 elementos, resulta que también tienen una correspondencia simbólica con las 4 bases nitrogenadas de nuestro ADN. El código para programar la realidad no está escrito en ningún libro sagrado, está escrito en nuestras células. El verdadero templo siempre ha estado aquí dentro. Por lo tanto, la solución, el camino hacia la liberación, no es rezarle a una entidad externa. Es una actualización de software, pero interna. Es un proceso biológico. Si tomamos el control consciente de esos 4 elementos dentro de nosotros, los pensamientos, el fuego, la respiración, el aire, las emociones, el agua y el cuerpo, la tierra, podemos empezar a interactuar directamente con ese código fuente que llevamos dentro. Y al hacerlo, el intermediario, el parásito, simplemente deja de ser necesario. Este análisis forense entonces nos deja con una conclusión que parece ineludible y con una pregunta muy urgente. Todo ese poder que se le atribuye a un dios externo es, en realidad, una tecnología biológica que todos llevamos dentro. El código para programar la realidad está aquí, en nuestro interior. Así que la pregunta ya no es ¿a quién hay que rezarle? La pregunta es ¿qué vamos a escribir ahora? ¿Qué vamos a programar? Bueno, pues tenemos sobre la mesa una serie de documentos que a primera vista no tienen nada que ver. Textos de la Cábala, neurociencia de última generación y, la verdad, unos apuntes sobre la conciencia que son como poco intrigantes. Hoy vamos a hacer un poco de detectives, un análisis forense, porque hay una idea que los conecta a todos. La posibilidad de que la teología antigua no sea mitología, sino, bueno, una forma de tecnología mal interpretada. Exacto. Y esa es la clave de todo. Vamos a abordar esto no como una cuestión de fe, para nada, sino como si fuera un problema de física y de psicología. Entiendo. Porque cuando juntas todas las piezas, el patrón que emerge es muy claro y sugiere algo radical. ¿El qué exactamente? Que ciertos nombres divinos podrían no ser nombres de entidades, sino fórmulas. Fórmulas. Sí, fórmulas que describen cómo interactúa la conciencia con la materia. Seguiremos un rastro de 3 pasos.
Primero, el código. Después, el error de interpretación, que es donde todo se tuerce. Y finalmente, la solución, que curiosamente resulta ser biológica. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto paso a paso, porque la premisa es potentísima. Empecemos por el código. El punto de partida, según los documentos, es uno de los nombres más poderosos de la tradición occidental, el tetragrama IHWV. Eso es. Los textos esotéricos como el curso de filosofía oculta insisten en que no es solo un nombre, es una fórmula matemática y geométrica. De hecho, uno de los documentos que tenemos aquí apunta a algo que parece de ciencia ficción, la cimática. Un momento, ¿cimática? Para quien no lo conozca, ¿qué es exactamente? Suena complejo. Si pones arena en una placa de metal y la haces vibrar con una frecuencia, la arena no se mueve al azar, crea formas geométricas perfectas. ¿Ya? Lo que afirman estos textos es que, al pronunciar IHVH con la entonación correcta, la vibración organiza las partículas en una forma muy específica, un toroide. Un toroide. ¿Y por qué es importante esa forma? Porque no es una forma cualquiera, claro. Un toroide es, como una rosquilla. Es una de las formas más estables y fundamentales del universo. Ah, vale. El campo magnético de la Tierra es un toroide, el de una manzana, una galaxia entera. Es la forma primordial de la energía en movimiento. La idea es que esta vibración, este nombre, crea la estructura más estable posible para la energía. Entiendo. Entonces, si el nombre es una vibración que genera una forma física, no estamos hablando del nombre de un ser. Estamos hablando de... De un conjunto de instrucciones. Precisamente. Como un código de programación para la realidad. ¿Un código de programación? El Sefer Yetzirah, uno de los textos cabalísticos más antiguos, lo describe literalmente así: la creación como un acto de combinar letras y números. Según esta perspectiva, Yod, Hei, Faf, Hei es la fórmula de los 4 elementos primordiales: fuego, aire, agua y tierra. O sea que hemos cometido un error de concepto enorme. Totalmente. Es como confundir la ecuación E igual a mc al cuadrado con Albert Einstein. Hemos estado adorando la ecuación en lugar de aprender a usarla. Vale, entiendo. La idea de la fórmula, del código, es una ley de la física, como la gravedad, pero expresada en un lenguaje antiguo. Pero aquí es donde algo no me encaja. Si IHWH es una ley impersonal, una fórmula, ¿de dónde sale toda la historia del Dios celoso? El que pide sacrificios, el que exige sumisión en el Antiguo Testamento. Son dos ideas completamente opuestas. Has dado en el clavo. Y esa contradicción nos lleva directamente al segundo paso: el error, o lo que los documentos llaman la autopsia del egregor. Un momento. Egregor. Esa es una palabra que no se oye todos los días. ¿Podríamos definirlo? A ver si lo entiendo. Es como una especie de mascota imaginaria colectiva que se ha vuelto real y peligrosa. Es una analogía perfecta. Los escritos de Blavatsky en Isis sin velo, por ejemplo, ofrecen una explicación que de verdad pone los pelos de punta. Ella habla de cómo la fe y la intención humanas, focalizadas masivamente, pueden animar arquetipos, darles vida propia. Vida propia. Sí. Describe entidades astrales, a las que llama vampiros magnéticos, que se alimentan de las emociones humanas. Tela marinera. La idea es que la idolatría masiva, la proyección colectiva durante milenios de emociones de baja vibración. ¿Como el miedo o la culpa? Exacto. El miedo, la culpa, la sumisión. Todo eso sobre un único concepto funcionó como un error de compilación en la conciencia colectiva. Creó una forma de pensamiento colosal, un egregor. Un parásito psíquico. Mientras hablas de esto, no puedo evitar pensar en los estudios de David R. Hawkins. Él intentó medir los campos de energía de la conciencia, ¿no? Y situaba el miedo en un nivel muy bajo, el 100. Y decía que desde ese estado de miedo, la visión que se tiene de Dios es la de una figura punitiva. ¿Hay alguna conexión? ¿Estamos diciendo que esta entidad se alimenta de esas bajas frecuencias? La conexión es directa. Millones de mentes vibrando en esa frecuencia de miedo no solo perciben esa realidad, sino que la refuerzan, la crean y alimentan activamente. Y lo fascinante es que esto no es algo místico, tiene una base neuroquímica. El neurocientífico Joe Dispenza detalla cómo nuestros pensamientos y emociones generan, péptidos que instruyen a nuestras células. ¿Quieres decir que nuestro estado de ánimo le da órdenes a nuestro cuerpo a nivel celular? Exactamente.
Y un estado crónico de sumisión o miedo produce un efecto muy concreto en el cerebro. Apaga la actividad del lóbulo frontal, que es el centro de la voluntad, la creación, y a la vez sobreactiva los circuitos de supervivencia, el cerebro reptiliano. Nos pone en modo lucha-huida constante. Claro. Y la energía emocional de los rituales de sacrificio, tanto los literales con sangre como los psicológicos con la culpa, se convierte en el cóctel químico perfecto, el alimento idóneo para esta entidad parasitaria. Y esta, a su vez, exige más de lo mismo para subsistir, creando un bucle de retroalimentación vicioso. Es terrible pensarlo. Es como si hubiéramos creado nuestra propia cárcel y encima le diéramos la comida al carcelero cada día pensando que nos estamos salvando. La frase de los documentos es demoledora. El Dios que exige celos y sangre no es el creador. Es un parásito psíquico creado por nuestro propio miedo. Es una idea muy fuerte, sí. Sugiere que milenios de fe se han dirigido sin saberlo a una especie de error del sistema que nosotros mismos creamos. Vale. Si esta entidad es un intermediario parásito, la pregunta lógica es, ¿cuál es la fuente original que está suplantando? Los documentos mencionan repetidamente al Padre Azul, o Amun, que... ¿qué es exactamente? Pues esa fuente original es lo que los textos llaman de muchas formas. El logos, la causa primera, en la filosofía hermética, o el campo cuántico, si usamos terminología de la física moderna. Los documentos que analizamos usan términos físicos: electricidad fría, plasma, energía de punto cero. O sea, una inteligencia impersonal. Sí, una red de información potencial que lo permea todo. Y la diferencia clave es que no pide adoración, no pide sumisión, solo permite la conexión directa. Es el origen de la vida, no un gestor de ella. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo nos conectamos directamente? ¿Cómo nos saltamos al intermediario y enchufamos a la fuente? Y aquí es donde la investigación da un giro radical. Nos lleva al tercer paso, la solución biológica. Porque la solución no es un ritual externo, no es una oración a algo que está fuera. Es un proceso puramente interno. Como explica Joe Dispenza, la clave es actualizar el software. ¿Y el hardware? El hardware es nuestro cuerpo, un ordenador biológico. Y los pensamientos y emociones son el programa que se ejecuta en él, 24 horas al día. O sea que la acción revolucionaria no es rezar hacia afuera, sino recalibrar hacia adentro. Usar nuestro propio cuerpo como un laboratorio para generar conscientemente estados emocionales elevados como el amor, la gratitud, y así cambiar nuestra frecuencia. Exacto. Es un acto de reclamar el poder. En lugar de proyectar nuestra energía hacia afuera para alimentar una entidad creada, la usamos para reescribir nuestros propios circuitos neuronales. Y aquí es donde todas las piezas del puzzle encajan de una forma alucinante. La revelación final de los documentos es que el código YHWH no está en una tabla de piedra, ha estado latente en nuestra propia biología todo el tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Piénsalo. La fórmula Yod, Hei, Vav, Hei. Fuego, aire, agua, tierra. 4 bloques de construcción. Ahora mira nuestro ADN, el código de la vida. ¿De qué está hecho? De 4 bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina y timina. A, G, C, T. 4 letras. 4 letras. Es el mismo patrón estructural, la misma firma cuaternaria. Los textos sugieren que no es una coincidencia poética, sino 2 manifestaciones de la misma fórmula creadora en diferentes escalas, la cósmica y la biológica. Es increíble. La solución, por tanto, es biológica, activar ese código en nuestro ADN. Exactamente. Entonces, si unimos todo, el análisis sugiere que el mayor poder del ser humano no reside en su capacidad para creer en algo externo, sino en su habilidad para crear estados internos de forma deliberada. La conexión con lo divino no sería una súplica, sino una decisión consciente, una reescritura de nuestro propio código biológico. Esa es la gran conclusión. Es un cambio de paradigma total. Pero, si esto es tan sencillo en su planteamiento, aunque no en su ejecución, claro, ¿por qué no lo ha descubierto todo el mundo? ¿Por qué seguimos atrapados como especie en estos bucles de miedo durante milenios? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Y nos deja con una reflexión final. Si la tecnología, para alterar la realidad biológica y por extensión la realidad externa,
reside en el dominio de nuestra propia conciencia. ¿Qué sistemas, tanto culturales como personales, están diseñados específicamente para mantener nuestra atención fragmentada e impedir que descubramos esta capacidad innata?